Muy buenas noches, estimados pastores. Sí. Daniel, Hola, Hola, Daniel. hola César, hola Nancy. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Dios les bendiga. Amen, amen, amen. Okay, let's see. Daniel, ¿podría orar por la clase? claro, oremos. Gracias. Te damos gracias por este momento que es bendecido a cada uno de nosotros para poder disponer de conocimiento, aparte de que todo este conocimiento sea de acuerdo a su voluntad. Dios, bendecimos este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias, gracias. Hola Wilson. Hola Wilson. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Gracias. Antes de empezar con esta semana, yo quiero pedirles a ustedes perdón. Pastora Esther trató para grabar y enviar el video para la semana 5 y no sé qué ocurrió, pero ¿ustedes tienen Sí. grabación para Sí. esta semana? El 5, ¿recuerdan? Estoy enseñando dos cursos. Yo pensé es este curso. Este es correcto, perdóname. Este curso. Entonces, toda la tarea, cada información no puede enviar a ustedes. So, discúlpeme. A veces YouTube no va a permitir para grabar y enviar porque hay copyright que no va a permitir. Entonces, estoy reunido semana 5 y 6 juntos, ¿ok? So, ustedes van a recibir la misma calificación para 5 y 6. Recuerden que nosotros teníamos videos de David Brainerd durante el tiempo de el siglo XVIII y también 3 videos sobre misionero John Allen Chau. Hola Anita, ¿cómo está? Buenas noches, pastor. Dios te bendiga y compañeros. Amén, amén, gracias. Entonces, hoy día vamos a hacer algo muy, muy diferente. Y tiene un voluntario para compartir. Mi esposa va a usar mi celular. I'm going to give 7 minutes. Okay. Vamos a darle 7 minutos para compartir con los profesores y también sus compañeros de clase. Hola, hola. Sobre su misionero. Ok. So es necesario para presentar solamente para por su memoria darme el nombre de su misionero o misionera y 7 minutos más o menos información sobre las acciones o la vida y el ministerio de su misionero, ¿ok? Ponga los puntos aquí para ellos. Ponga en chat cuáles son sus puntos, Ron. What do you want? Ok, voy a poner nombre de su misionero.
¿Qué más? ¿Dónde está trabajando? ¿Cuál es el ministerio? Y información. I don't have it in información importante que puede compartir con nosotros, ¿ok? Hola Lucas, ¿cómo está? Entonces, hay un voluntario y si usted puede tener una hoja enfrente de usted con la información, no importa, pero no puede leer totalmente de su papel. De ¿Ok? su mentalidad y su corazón. Ya, por su memoria y su corazón. Recuerden que ustedes van a compartir sobre su misión, su misionero. Entonces necesito más emociones que cada persona quiere leer sobre su misionero en el futuro. O tal vez usted le gusta la misionera o no le gusta. ¿Por qué? Ya, ¿y por qué? Ok, ¿hay voluntario sobre esto? Hola, Claudio. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Sí, Daniel, ¿podría empezar? Y mi esposa va a darle 7 minutos por celular. Ok, el tiempo. Es muy informal, ok. No hay calificación para esta parte, solamente para practicar, ok. Daniel, ¿quiere empezar, por favor? Pastor, en unos 5 minutitos podría presentar mi presentación, bueno, del misionero que al que investigué, por Okay. Hay un voluntario. César, ¿podría ser mi voluntario, porfa? Sí, pastor. Ok. Pastor, antes de nada, yo tengo un inconveniente. O sea, sí tengo el trabajo hecho ya. Me toca acerca del misionero William Carey. Lo que pasa es que Yo tengo un eco también. ¿Puede aumentar su voz o el volumen? sí, ahí me escucha bien. Mejor. Gracias. Ya, ya, Gracias. pastor, decía que yo confundí. Como recibo dos materias y todos los trabajos he estado subiendo a la otra materia. William Carey. Usted tiene William Carey. William Carey. Ya. Ya, eso es lo que tengo, entonces, pero ya, sí tengo el trabajo listo aquí. Ok. Bueno, William Carey es de origen británico, nació en el año de 1761, nació en un hogar que no era cristiano, ¿ya? Entonces, William Carey, tal vez como todos los niños, creció tal vez mintiendo, tal vez no tenía una educación cristiana en su familia. Él hablaba el inglés, también él toda su vida, ya desde adolescente, ya dedicó su tiempo a ser misionero. Él dedicó mayor parte de su tiempo de misiones en, en la India, ¿En ¿ya? India? En Ok. la India.
Era el promotor de educación, también trabajaba a favor de las mujeres en la India. Él dedicaba a alfabetizar a la gente allá en la India. También dedicó mucho de su tiempo se enfocó para traducir la Biblia, eh, como la mayoría de los misioneros que he leído, el lugar donde él estaba dedicando su ministerio. Entonces, William Carey es uno de los primeros misioneros que se fue a la India en el año de 1800. Incluso era uno de los misioneros que ayudó a Adoniram Judson también. Consultaron, hablaron en la India. Ok, ¿podría repetir el otro misionero en India? Adoniram Judson. Ok, ¿dónde nació William Carey? William Carey nace este, en, a ver, perdón, se me olvidó, por acá tenía, ¿Inglaterra? sí, en Gran Bretaña, en agosto de 1761. Ok. ¿Y Sí, cuáles son la profesión antes de estudiar como misionero? perdón, no escuché. ¿Cuál, qué era la profesión antes de estudiar como misionero? A ver, era zapatero de profesión. Ah, sí, es importante. Ajá, Hay una gran diferencia, ¿verdad? sí, Ok, era zapatero de profesión. ok. ¿Podría decirme más como India y otros misioneros dentro de India durante su tiempo allá? La verdad, lo que he topado es con Adoniram Judson, donde cuando cuando Adoniram Judson quería ir a predicar en Birmania, eh, Ajá. William Carey le aconsejó eh, que era muy difícil entrar a esa ciudad, porque no era tan fácil. Ajá. Entonces, el único que yo encontraba hasta este momento es con Adoniram. ¿Por qué era difícil para él trabajando en India? Veía porque los hindúes eran politeístas y no aceptaban otras religiones, otras denominaciones que entrara. Entonces, como era politeísta, no dejaban fácilmente porque India tenía bastantes dioses. Entonces, por eso no era fácil ingresar eh, a Venira. Entonces nosotros ah, hablamos sobre, yo pienso en este curso, hablamos sobre cosmovisión holística. No recuerdo porque las dos cursos en misiones es como, ay, no recuerdo qué clase estamos hablando. Ok. um, ¿Cuál es la diferencia entre los hindúes y los cristianos? ¿Hay una gran diferencia? Como dije antes, los cristianos tenemos un Dios único y los eh, hindúes tenían múltiples dioses. Ok, está terminando con el libro o la información sobre William Carey. ¿Podría decirme cuál es su ministerio para educación de los misioneros, candidatos misioneros en India? Mm, Él trabajó con los candidatos, él trabajó con la sociedad británica se me fue el nombre, Okay. este, para, para más o menos darle una educación acerca de la Biblia. Ajá.
Yo pienso que él era un gran afecto en las vidas de misioneros en todo el mundo. Y también se le conoce algo para añadir que a William Carey se le conoce también como el padre de las misiones modernas. Yeah, excelente, es muy importante. Ok, César, buen trabajo, buen trabajo. Y es importante que nosotros podamos mirar la vida de los misioneros en el área de entrar a una comunidad con barreras de lengua, de costumbres y todo, y cómo va a cambiar mis pensamientos. No es nuestra responsabilidad para cambiar la gente dentro de su propia, propio país y la cultura dentro. Es necesario que nosotros como misioneros, como pastores, pueden entender y tener, ser emocionado sobre la cultura para aprender, para cambiar mis pensamientos sobre suposiciones y cualquier otra cosa. Excelente. Daniel, ¿está listo? Sí, pastor. Bueno, ahorita sí ya listo. Ok, ¿cuál es el nombre de su misionero? Ya. A ver, el nombre del misionero, en mi caso, el que realicé la investigación, se llama Dietrich Bonhoeffer. Yeah, Dietrich Bonhoeffer. Okay. Sí, Dietrich Bonhoeffer. Bueno, él, él nació en Breslau en el año de 1906 y fallece en Flensburg en 1945. Okay. También ¿Qué se país, considera qué país nació? en Estados Unidos, creo, no, Inglaterra. No. Mm, no, en Alemania es. Ok, él mudarse en Alemania, pero yo pensé él nació en otro país cerca de Alemania. No recuerdo Suiza o otra cosa, otro lugar. Ok, continúa. Ya. Entonces, es un teólogo protestante alemán. Ajá, Tenía demasiada influencia en la teología. La familia de él prácticamente era aristócrata, es hijo de profesor de psiquiatría y ajá, aparte como cualquier eh, misionero o como todos los misioneros sufre el tema de detenimiento, unas pruebas en el año de 1945 y también es autor del libro de su autoría que dice Resistencia y Sumisión en el año de 1951. Otra de las cualidades de él era músico, entonaba bastante el piano y aparte en el tema del gobierno de Adolfo Hitler, él luchó contra el gobierno. ajá, También, también aparte, como es teólogo y aparte de una familia aristócrata, como ya le mencionamos, y tiene bastante criticidad. También manifiesta que el discipulado, el evangelio es con costo y también toma el tema de que el evangelio no debe ser como una gracia barata. ajá.
¿Y cuál es la diferencia? Él escribió en el costo de discipulado, hay gracia barata y gracia. Perdón. Hay dos tipos de gracia. Él escribió y hacer una comparación entre dos tipos de gracia. Gracia barata y gracia ¿qué? Bueno, no investigué esa parte. La Ok. gracia real podría ser Ya, gracias costada. costosa, podría ser. Costosa. Ya, gracias. Ok. Ujú. Dígame qué ocurrió durante el tiempo de los nazis y Hitler. ¿Cuál es su participación en esta época? Bueno, en esa época, básicamente, eh, ¿cómo le diría? Enfrenta con el gobierno de Hitler, mencionando que debe ser compartida el evangelio y bueno, y oponiéndose a los principios de Hitler, prácticamente. Mhm. So, él estaba enseñando a los candidatos de pastores y el Gestapo cerró la escuela para enseñar a los pastores y no recuerdo, el Gestapo tenía una vista sobre él porque no hay confianza en Dietrich Bonhoeffer contra de Hitler. Entonces, recuerden que él se casó. ¿Recuerden esta parte? Y no, ¿No? Él casó, probablemente él tenía la edad de 45 más o menos y él se casó con una niña o una jovencita de 16 años más o menos y hay un problema con la denominación sobre el matrimonio con alguien muy jovencita. ¿Cuál es el trabajo de Dietrich cuando el grupo quiere matar a Hitler? ¿Qué ocurrió? no le entendí. Ok. Dietrich era parte del grupo en la asesinación de Hitler, pero no funcionó. ¿Y cómo morir a Dietrich Bonhoeffer? ¿Cómo muere el misionero? Dietrich Bonhoeffer. ¿Cuál es el método de los nazis para morir a Dietrich Bonhoeffer? 26 seconds. ¿Recuerdan? No le entiendo, pastor. Él tenía una ropa, no sé cuál es, y ropa aquí, y morir por asfixiación. No conoce la palabra en español. Murió ejecutado. Yo pienso. Entonces es Ujú. un pastor muy famoso. Estaba escribiendo bastante libros sobre teología y el libro más famoso que estoy leyendo cada año es El costo de discipulado.
es un buena persona para tener el libro para leer o artículos. Ok, gracias, Daniel. Buen trabajo. Gracias, pastor. Hay bastante información. Ok, Nancy quiere compartir con nosotros sobre su misionera. Misionero. George. Amén. Buenas noches. Ajá. Perdón. Bueno, el misionero el que yo estaba investigando, su nombre es George Muller. Él Ujú. nació el 27 de septiembre. Solo me esperan un segundo, solo que para ver las fechas exactas. Ya, el 27 de septiembre de 1805 en Alemania. Ok. Él en su niñez, a los 10 años, su padre le envió a una ciudad para que formara parte del clérigo luterano. Pero como en su niñez, él fue atraído también por la cuestión del licor, de la diversión, de los bailes inclusive. Él a los 14 años había amanecido en las calles borracho. Ah, Fue arrestado por robo, inclusive 2 años después. También él se educó en la Universidad de Halle-Wittenberg. Se casó con Mary Groves, que fue la primera esposa, que luego falleció. En segundas nupcias se casó con Susan Grace, un año después de haber fallecido su primera esposa. Tuvo 3 hijos que en su infancia se murieron y es algo digno de admirar porque la valentía de este misionero, que él se le falleció la esposa, le fallecieron los hijos. Y también algo curioso, que también su esposa, su segunda esposa, también fallece poco después. Ya tenía una hija que tenía 58 años que también falleció. Algo que podemos rescatar de este misionero es que fue destacado por su fe. mm, Él comenzó a, a servir, o su encuentro fue mediante su amigo Beta, un amigo que asistía a las reuniones donde leían la Biblia, donde cantaban. Y él en 1827 creyó en el Señor Jesucristo y empezó una nueva vida y a dar a conocer a Cristo. Luego fue la acción que fue después del llamado, fue aceptada en la Sociedad Misionera de Londres. También tuvo mucho conocimiento en diferentes doctrinas. Fue invitado a ser pastor en una iglesia. eh, Se bautizó luego y luego comenzó su predicación. La membresía, había bastante membresía en lo que habían ricos y pobres que escuchaban sus sermones. Pero algo curioso es que tenían que alquilar sillas y las sillas lo podían pagar solamente las personas que tenían dinero. Entonces, él hizo que ya no se alquilaran las sillas, sino que todos pudieran escuchar los sermones que él daba. Algo importante que yo veo aquí es que él toma la decisión de renunciar directamente al salario. Dejó de pedir dinero a las personas para su sostenimiento y tenía un hábito constante de oración, de confianza en Dios, que él recibía las donaciones sin pedir. Lo único que es rescatable aquí, que él era un hombre de oración realmente, porque él cuando oraba, él decía, a veces, un artículo encontré que decía que a veces se reunían los niños porque él se dedicó al llamado de los huérfanos y él empezó con 30 niñas aproximadamente a tenerlos en una casa. Entonces ya poco a poco fue creciendo su ministerio y fue ya teniendo más niños y más niñas, y que fue creciendo, entonces la gente le donaba.
A veces en ese artículo que encontré decían que a veces no tenían para comer, pero él decía, les juntaba a todos los niños y les enseñaba a orar y bendecían por los alimentos que se iban a servir, pero no había en realidad nada. Y una vez dice que estuvo pasando por ahí justamente un carro que repartía leche y un panadero. Entonces, justamente el carro se dañó ahí. Y entonces, ellos como estaba cargado bastante producto, entonces él donó, este hombre donó a George Muller que él estaba con los niños. Y justamente vino un panadero y proveyó de pan y ya tuvieron para su desayuno. Entonces, lo importante aquí es que suplía las necesidades, era directamente Dios el que suplía las necesidades. Todo lo que él realmente hacía, lo único que hacía era orar y les enseñaba a los niños a orar. Eh, Fundó una casa de orfanato que fue de impacto y hasta ahora, que también lo estaba investigando, que existe todavía esa casa de orfanato y que también se dedica a cuidar de los huérfanos. Em, También hubo problemas en la cuestión de que a los vecinos le molestaba la obra que formó prácticamente 5 casas de huérfanos, con más de 2000 personas huérfanos. Y él también, por una enfermedad que él tuvo, no pudo completar como a dedicarse al 100% a ser misionero, pero su llamado principal fue a los niños, al orfanato. Pero también ya tiempo después realizó 17 viajes misioneros. Ya, Ex- eso es lo que puedo contar con respecto a lo que yo investigué. Excelente. Durante los 1700, 1800 y para empezar 1900, bastante misioneros estaban trabajando bajo de fe, que Dios va a proveer todo. Y también cuando no hay comida, no hay leche. Ellos estaban orando por la provisión de bebidas y también comida. Yo quiero, can you share just briefly? Just in your, Part of Lily Thrasher. she said about the faith, that they had faith and then and George Moore was in charge, so the orphanage and all that. Yeah. And then your grandmother. My grandmother was. Uh, Pero Lily Thrasher, ella vive en Egipto. Ella es misionera cuando ella fue joven también. Ella entró sin dinero, $5 en la pocket sobre la barca, pero ella entró la misionera en Egipto primero. Eso es mal, en ese tiempo es mala situación con los varones, pero ella entró. Ella ayuda con what is the word for orphanage? Huérfano. Huérfano, con los niños. Siempre ellos no tienen comida, no nada. Pero poco a poco ella enseñar a los niños a orar por la comida, orar por las ropas, orar por todo. En esto, cuando yo fui a Egipto, yo sabe muchos pastores de lo, how do you say orphanage? Huérfano. Huérfano, porque ellos entraron huérfano, pero ella tiene mucha fe, porque ellos orar, ellos reciben todo la chancho enfrente de la puerta. Es tiempo para almuerzo o cualquier cena en la comida es enfrente. No sé dónde, pero los vecinos no sé también, pero es de Dios. So, es mucha fe con los niños en la escuela también, pero ellos son pastores en este momento y también los niños de ellos tienen la fe mismo de los pastores porque ellos tienen esta experiencia.
mi abuela, ella entró a China cuando ella es 24 años, misma experiencia, solamente $5 en el pocket, pero listo, pero cualquier Dios dice cuál es, pero la fe de ella es increíble, pero mi abuela, ella tiene fe porque la gobernadora dijo a ella, usted es soltera, es peligroso, pero usted en China, usted necesita regresar a Estados Unidos, pero su esposo. Cuando ella regresa a Estados Unidos, no sé dónde es mi esposo, Dios ayúdame, pero ella ayuda a la iglesia con el piano, ella toca el piano, ella entra en ayuda con la orquesta, pero mi abuelo es la persona enfrente con todo, ¿es orquesta? ¿Es la misma palabra? Orquesta, orquestra. Pero él pintar la foto, la pintura del cuadro, ¿quién es la esposa para él? Antes de mi abuela entrar, en, cuando ella entra en él ver la mujer al piano, es misma foto, mismo pelo, mismo cara, mismo todo. And él sabe el esposo para él, y ella sabe el esposo para ella. So, es mucha fe en mi familia también, pero gracias porque eso es importante. La experiencia de fe es fuerte, generación después generación es fuerte. Entonces, George Mueller tiene casi la misma ministerio como Lillian Trasher. Lillian Trasher. Solamente Egipto en vez de... ¿Cuál es el país de George Mueller? Alemania. Alemania. Okay. So, la misma, fe y dependencia sobre Dios. Ok, excelente, Nancy. Gracias. ¿Quién más? Okay, so Daniel, César, Nancy, Claudio, ¿podría compartir su But let him tell. Su misionero. Misionero. Buenas, pastor. Perdón, estoy un poquito afónico. Buenas noches, pastor, y buenas noches, compañeros. No sé si me escuchan. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Amén. Ya. El misionero que a mí me tocó investigar fue Alan Gardiner. Gardner. Él nació en Inglaterra el 28 de junio de 1974, eh, bajo la formación de una familia anglicana. También nos dice que en sus primeros años de juventud estudió en un colegio naval, o sea, y luego se graduó de militar y también se fue reconocido como comandante de la Armada Real Británica. Además de ello, eh, Gardner habría tenido una fuerte experiencia también sobre lo espiritual. Luego dice que hasta el año de 1822 eh, sirvió en el navío de Downslesh. ¿No? Luego también nos menciona que él conoció varios pueblos aborígenes en las tierras de religiones, creencias y diferentes a la fe cristiana que guardaba. Posterior a ello, se impulsó a recorrer, dice, órdenes sagradas del obispo anglicano que se llamaba Gloucester, Gloucester, para predicar el evangelio. De la misma manera, empezó con elaboración de diversos escritos, diarios y meditaciones devocionales los días domingos.
También nos menciona que en el año de 1834, perdón, su esposa había fallecido tras una enfermedad. También nos menciona que tuvo 5 hijos. eh, Después de la muerte de su esposa, también se convenció de seguir como pionero en la obra misionera. Además de ello, a sus 40 años de edad renunció a su función de comandante de la Marina inglesa. Esto lo hizo con el fin de llevar el evangelio de salvación a pueblos aborígenes que había él conocido en sus viajes cuando él fue marino. De la misma manera, él intentó también en sus intentos inicios de ser misionero, intentó llegar a África. En ese entonces también después de la muerte de su esposa, nuevamente volvió a contraer matrimonio con Elizabeth March, y de la misma manera, eh, después de contraer matrimonio, él fue a explorar por algunos países de América, como por ejemplo Argentina, también se fue por Chile, también se fue por algunas partes, ¿no? Y después de ello, nuevamente dice que retornó a Inglaterra. Además de ello, eh, también nos dice que él también se quedó sin recursos, pero la sociedad misionera de su iglesia había también, dice que financiado sus viajes como misionero y le dieron fondos para que él pudiese ir a sus viajes y predicar el evangelio. Eh, de la misma manera, en el año de 1845, emprendió nuevamente, dice, su retorno a Sudamérica con un propósito, el cual fue alcanzar, dice, el Chaco boliviano, ya que en ese transcurso de su viaje tuvo algunas dificultades, pero nos menciona también que logró su objetivo. Eh, Eso es lo que puedo mencionar, pastor, de lo que estoy investigando, pero aún me falta un poco más. ¿Cómo recibieron los españoles, los americanos latinos sobre la presencia y trabajo de él, de Allen, en Chile o otros países en América Sur? Según lo que estoy investigando, pastor, la verdad no podría responder esta pregunta porque todavía no lo he leído aún. Okay. No sé, esa parte no la he leído aún, porque no le podría responder, pastor. Okay. Que es muy común dentro de los misioneros, por ejemplo, Nancy con los muertes de esposas, hijos, y su menciona a Claudia sobre muerte también. La perspectiva durante el tiempo que los misioneros salieron a su país es que probablemente la familia no va a ver o tener contacto con ellos. La expectativa es que ellos los misioneros van a morir dentro de su país de llamado. Entonces, dependiente sobre el país y las dificultades. Y recuerden que no hay medicina, no hay antibióticos durante el tiempo que las personas van a obtener malaria o cualquier otra enfermedad. Ok, gracias, Claudio. Y finalmente nosotros
tenemos, oh, Wilson. I don't know when I need to look. Sí, Wilson, ¿podría explicar sobre su misionera? sí, bueno, pastor, buenas noches y hermanos y hermanas. Mi misionera que tocó investigar es de Gladys Eiland. No sé si pronuncie bien, perdón, pastor. Bueno, ella nació en Londres en el año de 1902. Bueno, ella es de origen humilde, económicamente dicho, de gente limitada en la parte económica. Bueno, ella trabajaba como en los quehaceres domésticos para otras personas y dentro de ello ella conoció a China a través de los libros donde ella trabajaba, comenzó a ver y vio que había misioneros y todo eso. Entonces ahí ella nace el deseo de querer ir a ayudar a la gente necesitada y llevar las buenas nuevas. Entonces, posteriormente ella, pero como no tenía dinero, comienza a ahorrar para poder un día ir. Está estudiando, preparándose para ir también allá a hacer misión, pero es rechazada por su edad, porque más o menos a los 28 me parece que ella propone o quiere participar, pero por su edad no la consideran. Entonces, pero sin embargo, ella continúa con ese deseo de servir y logra viajar con sus ahorros. Entonces viaja justo era en las fechas de, en la cronología era en las fechas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sin embargo, pasa esas adversidades y pues llega a China. Entonces ahí había una persona ya que hacía misión, pero entonces le busca a esta persona y no la encuentra. Entonces buscándola de que se había ido a otra aldea. Entonces llega y se presenta que es la persona que quiere ayudar y que viene a hacer misión. Entonces todo eso comienzan a trabajar y en esta aldea donde vivían estas dos misioneras, comienzan a ofertar y ofrecen su casa como un lugar, como un hostal serían para los transeúntes que iban, o principalmente ya que vieron esto por la necesidad, porque en el sector no había un lugar de una cama sin pulgas, ahí hablaba, o sea, algo decente que querían, ¿no? Entonces, sin embargo, buscan esto y la gente comenzaba a quedarse, pero ellos vieron posteriormente que la gente se quedaba, engancharles, darles un mensaje de palabra de vida, contar historias, y pues la gente como tenía necesidad de dormir, de descansar, llegaban y de paso escuchaban el mensaje de la palabra. Entonces, sin embargo, no todos lo veían bien, entonces hay un gran número que lo llamaron incluso como los demonios, creo, entonces a estas personas, a las misioneras. Posteriormente se enferma esta misionera que ya estaba antes, fallece y se queda Gladys sola, entonces ella dentro de aquello, bueno, le ofrecen ser, ¿cómo era? La supervisora de los pies. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es porque antes en estas tradiciones chinas, los piececitos de las niñas lo envolvían desde pequeña. Entonces, ¿por qué? Porque sus creencias era de que estéticamente era mejor y otras cosas más, ¿no? Entonces permitía que sus piececitos no crecieran y esto causando gran dolor en las niñas de la cultura, ¿no? Entonces, posteriormente sale digamos que ¿qué sería? Un mandato de que ya no debe hacerse esto y el gobernador de la aldea pide a Gladys que ayude y que sea la persona quien comience a controlar a las personas para que ya no envuelvan a las niñas. Entonces ella sin saber al principio, ¿no? Sin saber qué hacer, bueno, llega a la conclusión y también le da ese paso el gobernador de que ella puede hacer esto, pero también puede compartir el Dios que profesaba. Entonces ella vio una buena puerta y de esa manera fue evangelizando a muchas aldeas cercanas y fue recorriendo y llevando todo eso. Tanto fue el objetivo que llegaba a ella a cumplir
que una temporada, una vez hubo una pelea entre los internos, algún problema en la cárcel. Entonces a ella la llaman a que ella ayude controlando porque sabían ayudar a la gente, apaciguar, entonces la llaman y en la cárcel hace lo mismo. De una u otra manera, ella calma, entonces todas estas peleas y lo ven como una persona buena que ayuda y que sirve y le ponen el nombre, el apodo, nombre de la virtuosa. Entonces la sabían llamar la virtuosa, entonces porque ayudaba en todas estas cosas. Dentro de ello comienza, bueno, en ese tiempo no había en su aldea, hasta ese entonces no había nada de guerra, pero posteriormente comienza a haber guerra y comienzan a caer bombas, los aviones y todo eso lanzar en donde estaba ella y se acaba su aldea, pero ella logra sobrevivir. Entonces, para eso ella ya había adoptado a una niña que la estaban vendiendo, no me acuerdo, creo que le puso el nombre el precio en que le compró a la niña. Entonces, porque había estado vendiendo una señora así, estaba vendiendo una niña, y entonces ella le dio, o sea, se identificó con ese amor, lo compró, lo adoptó, y así fue teniendo varios niños, incluso adoptando, alrededor de unos 100 niños llegó a tener. Entonces, justo pasó esto de la invasión, de la guerra, y pues con todos los niños se movilizaron a otro lugar. Entonces ella fue escapando, huyendo por las montañas, a todos los niños, los 100 niños llegaron totalmente sanos, vivos, bueno, vivos serían, ¿no? Vivieron, ninguno falleció a su lugar de destino, al refugio, pero ella cayó enferma, entonces fuertemente, por lo que un tiempo, unos meses, dejó desamparado a los niños, pero gracias a Dios no pasó nada, entonces volvió a retomar con los niños y fue así evangelizando, teniendo niños en su orfanato, que posteriormente ya pasan años y tú tiene que volver por temas de salud, me parece, ay, o me confundo, pero tiene que volver a su país. A Inglaterra porque ya no, o el permiso me parece que era, perdón, disculpe si me equivoco ahí, que ya no podía estar en China. Entonces vuelve y, y sin embargo ella quiere retornar a China, pero ya no puede, ya no le dan otra vez ese permiso, los papeles para que pueda estar en China. Entonces ella se queda en Taiwán y en Taiwán ella igual que crea un orfanato en donde igual sigue adoptando niños y sigue predicando, compartiendo el mensaje de salvación, de las buenas nuevas y alrededor de 200 niños me parece que llegó a tener también y posteriormente ella fallece ya por la edad, entonces fallece y deja un gran legado que hasta el día de hoy hay instituciones con su nombre, se han hecho muchas películas, muchos libros y eso. Entonces con esto puedo decir que principalmente como todos los hermanos hemos visto aquí, es digno de admirar la labor del misionero y principalmente rescato la fe que ellos tienen, que a pesar de que van contra ellos, ellos siguen adelante. Eso sería lo que puedo comentar. Y algo importante que me llamó la atención, ella al final escribe, Su hay el tiempo. tiempo, ya, perdón. Una pregunta, solamente respuesta es una palabra. ¿Usted le gusta su misionero o no le gusta? Sí me gusta, sí me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué me gustó? Porque dice, Yo tengo dos preguntas para usted. ¿Es sí, necesario que un candidato misionero tiene la moneda económicamente para ser un misionero o no? no es, o sea, no, o sea, digamos, es importante, pero no indispensable. Lo más importante es primero el llamado, considero yo, y luego la voluntad. Y todo Dios en su palabra dice, buscad el reino y de una u otra manera todo se mueve. Y eso hemos visto igual con Adoniram, con todos los otros misioneros que hemos visto. Okay. It's changing in their minds. Entonces, ¿cuál es el cambio? Poco, 30 segundos. ¿Cuál es el cambio en su mente sobre su propio misionero? Con todos. Con todo. Nancy, ¿podría empezar? ¿Qué está cambiando en su mente sobre su misionero? Se llama George Muller. Su perspectiva.
de misiones? Yo veo que, o sea, con respecto al misionero que me tocó investigar, veo la fe, por sobre todo la fe, que ahora en estos tiempos no, quizás muy poco se puede ver, ¿no? Porque quizás hay algunos que dicen, no, si es que no hay dinero, yo no me muevo, o si es que le invitan a predicar, tiene que pasar cierta cantidad de dinero para poderse, o para poder ir a predicar. En cambio, antiguamente no lo hacían así, sino se movilizaban porque amaban a Dios y por sobre todo eran hombres y mujeres de oración, Ok, porque gracias. eso también rescato yo. Ok, gracias, César. ¿Qué es la perspectiva diferente cuando está estudiando William Carey? Eh, el trabajo duro que ellos realizan, el sufrimiento, eh, en medio del sufrimiento y el trabajo duro, lo que ellos, el único, como la única esperanza que queda es Dios. Ellos dependen de Dios. En un lugar lejano, tal vez en un lugar donde no entienden ni el idioma, la comida, la cultura es diferente. Entonces ahí solo queda Dios. Entonces, eso es lo que me admira y dan dieron todo de ellos para que el evangelio fuera expandido. Y a pesar de todo eso, ellos, en caso del misionero William Carey, era sencillo, humilde, y buscaba siempre la comunión con el Espíritu Santo. Gracias. Claudio, la misma pregunta. Claudio. Sí, ¿qué me pasó? Eh, Referente a su pregunta, yo creo que un misionero desde niño ya es llamado y a lo que vaya en su proceso de vida, entonces Dios mismo va obrando en él, pero sin embargo igual en su trayecto de vida igual lo va procesando poco a poco. Entonces yo creo que cuando ya llega el momento, Dios mismo los habla y entonces eh, el misionero tiene que hacer un gran sacrificio y muchas de las ocasiones dejar también atrás a su familia, dejar todos sus seres queridos con un solo objetivo que es ir a predicar la palabra de Dios en lugares que no existen. Y de la misma manera, para llegar a esos lugares que no ha llegado la palabra de Dios, tiene que pasar igual por muchas pruebas, por muchas dificultades, ya que he visto también algunas eh, se podría decir algunas documentales, películas y leído también de algunos misioneros que han entregado su vida por predicar el evangelio. Entonces, Gracias. y eso pasó. Ok, gracias. Daniel, ¿cuál es su perspectiva diferente sobre en su mente? ¿Qué cambió? Y bueno, de acuerdo al misionero al que investigué, son tres cosas las que me impactaron. Una de ellas es que a él le consideran como un ejemplo de cristiano comprometido. Otro de los ítems que le consideran a él es que, bueno, él escribe donde dice, la fe exige exige la obediencia. Y otro de los temas donde menciona es que en la lápida de él menciona que está escrito testigo de Jesucristo entre sus hermanos. Entonces, esos tres aspectos a mí me dejó pensando, mencionando uno, no sé si yo soy el ejemplo de un cristiano comprometido. Lo otro, no sé si mi persona estoy disponiendo esa fe para poder obedecer la palabra. Y luego de morir mi persona, no sé qué estará en mi lápida. Entonces, son esos ítems donde me pensó, bueno, me dejó pensando. Ok, gracias. Y Wilson, su cambio de mente muy breve. Bueno, con el misionero que pude leer
bueno, decía que, y lo que veo principalmente es la predisposición, el deseo. Dios pone, pero de nuestra parte está el escuchar y hacer. Entonces, Gladys decía que tal vez ella no era la mejor opción o Dios tenía otra opción, pero de hecho porque esa otra opción era una persona más capacitada, más instruida, pero la otra persona no sé por qué no aceptó. Pero y con lo que se encontró, o con lo que sí estaba, era con Gladys, que ella estaba predispuesta. Entonces, eso es mi cambio de mentalidad. Es misionero, no es momentáneo, una moda, sino o decir soy misionero. Es una decisión de vida que es renunciar y cargar la cruz junto a Jesús. Amén, gracias. Ok, ustedes probablemente están pensando que qué ocurrió con tarea 5 y es un problema con el video por YouTube y también hay cosas, yo fui a Cuenca y también hay otras cosas. Entonces, bajo de semana 6, yo puse tarea que va a incluir semana 5. Entonces, los dos juntos. Y recuerden que la semana pasada yo tenía 2 videos sobre David Brainerd y 3 de John Allen Chao. Entonces, su tarea es sobre los 2, es un ensayo de cada de los 2 de 300 palabras, ¿ok? ¿Cuál es su opinión, sus pensamientos? Y especialmente número 2, que es un ensayo reflexivo, que recuerden, es solamente yo, mí, a mí, me, sobre los 2. Yo tengo curiosidad sobre número 2, ¿no? Recuerden que nosotros hablamos sobre John Allen Chao. Sus acciones son correctas o incorrectas, dependientes sobre el gobierno, introducción de enfermedades, el grupo que él no puede hablar porque él no conoce la lengua del grupo. Entonces, los 2 información ustedes van a escribir y va a recibir la misma calificación semana 5 y semana 6. También voy a darle en bajo de carpeta 6 un poco más artículos sobre David Brainerd y John Allen Chao para ayudar a ustedes, porque especialmente los videos de David Brainerd son muy difíciles para entender y es muchas palabras. Entonces, voy a ayudar con un artículo, probablemente mañana o miércoles va a darle más artículos. Ok, otra cosa es gracias por su asistencia hoy día. Normalmente hay 10 personas en esta clase y hay 5 personas en vivo. Entonces, muchísimas gracias. Yo tengo una información para Ana y para Wilson. Wilson está, Ana no está aquí. Wilson, usted necesita enviarme trabajo investigativo. Yo no tengo. So, escríbeme por WhatsApp y voy a abrir la sección de trabajo investigativo para parcial 1. Otra cosa es, normalmente voy a calificar toda la semana cuando yo tengo cada estudiante y hay
3 hasta 5 personas que no va a enviarme, entonces no puede comparar una persona a otra con ideas. Entonces, ojalá cuando yo recibí la información, la tarea, voy a darle calificaciones, ¿ok? Es un grupo muy excelente esta noche. Yo tengo buena idea sobre sus misioneros. Ojalá ustedes puedan también comparar su propio misionero con Adoniram Hudson. Okay. Yo conozco que es necesario para cumplir los últimos 3 capítulos también. So, durante este tiempo, si tiene tiempo y también está aburrido, lea los últimos 3 capítulos. Ok, Claudio, orar para este Pero clase. hay preguntas. ¿Hay preguntas? Perdón. ¿Hay preguntas? No. Ok, yo pedí, yo pone los 5 videos bajo de su tarea para darle. Claudio, ¿podría orar por la clase? Pastor. Amado Dios, amado Espíritu Santo, en esta bendita noche te agradecemos, Dios, por permitirnos, Dios amado, entrar y recibir tu clase, amado Dios, y aprender de tu palabra, Padre amado. Sé que tú nos estás preparando para grandes obras misioneras, amado Espíritu Santo. De la misma manera te pedimos, Señor, que nos llenes de sabiduría y de conocimiento, pastor, mi Dios amado. De la misma manera, te agradecemos por aquellos pastores que nos están inculcando, nos están llenando de sus conocimientos, amado Espíritu Santo. Y también te pedimos que los cuides y que los protejas, amado Dios. Gracias, Dios, por este tiempo y por cada uno de los hermanos que se han conectado a Dios para poder aprender día a día de tu palabra, amado Espíritu Santo. Padre bendito, Padre de la gloria, te agradecemos por este tiempo maravilloso, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, Amén. pastor, compañeros. Gracias por sus buenas respuestas y excelente los estudiantes. Gracias, muy amable. Hasta la semana en el futuro. Semana 7. Ay, español. Ok, bye. Gracias. 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 Bendiciones, pastor. Por otra Bendiciones. semana. Gracias.